1 Romano. ¿Qué es ciencia? Primera parte, introducción. Es casi una certeza, que, en algún momento de la vida, todos nosotros hayamos escuchado la frase, está científicamente comprobado que. Seguida por afirmaciones de todo tipo. Estas afirmaciones son en ocasiones serias y verosímiles, como cuando se dice que se ha descubierto un nuevo planeta similar a la Tierra. En otras ocasiones son controvertidas, como cuando se afirma o niega el calentamiento global de la Tierra por causa del humano, y, finalmente, en otras ocasiones las afirmaciones hechas son altamente disparatadas y poco dignas de ser integradas con confianza en nuestra construcción de mundo. Hoy en día se escuchan, como nunca antes, una cantidad abrumadora de afirmaciones con pretensión de validez científica, a pesar de que no se sustentan más que en las aspiraciones personales, los sesgos ideológicos y los usos y costumbres de las personas que las llevan a cabo. Lo más absurdo que he escuchado en la radio, por ejemplo, fue una señora experta en psicología, quien afirmó que estaba científicamente comprobado que el corazón estaba hecho de neuronas, tal y como el cerebro, y que por ello teníamos inteligencia emocional, porque, como todos sabemos, el corazón es el órgano de las emociones. ¿Qué es entonces digno de ser creído? ¿Qué es científico? ¿Qué es y cómo opera la ciencia? ¿Por qué podemos tener confianza en ella? ¿Hasta dónde puede llegar nuestra confianza en el conocimiento que nos ofrece? Para saberlo, continuemos viendo este video. Segunda parte, antecedentes. Todo parece indicar que el ser humano se distingue de otros seres racionales, entre otras cosas, por su capacidad de abstraer, generar conceptos, tener una gran capacidad de memoria para almacenar dichos conceptos, estar consciente de ellos, poder traerlos de nuevo a la conciencia a voluntad, reflexionar en ellos y hacerse preguntas respecto de la vida con dichos conceptos como herramientas fundamentales. Así, el humano como especie, desde sus más antiguos orígenes se ha formulado una cantidad infinita de preguntas que tienen como objeto de reflexión tanto el mundo externo a él, como sus estados existenciales internos, sean estos intelectuales o emocionales. Ya que toda pregunta exige una respuesta, el humano no solo se ha cuestionado, sino también se ha respondido. Ahora bien, no cabe duda de que todas las preguntas que los humanos se han formulado, han sido generadas por su mente, por lo que resulta lógico que las respuestas que encuentra a esas preguntas también estén dadas por su mente. Es por ello que la enorme mayoría de las respuestas que los seres humanos nos damos a nuestros cuestionamientos, sea válida solo para la persona cuya mente la encontró, pero que no sea válida para otras personas. A este tipo de respuestas, se les puede calificar como subjetivas y son frecuentemente solo ocurrencias u opiniones. A pesar de lo anterior, en ocasiones estas ocurrencias logran penetrar en el pensamiento de otras personas más o menos cercanas a quien llegó a una determinada respuesta. Cuando una ocurrencia se arraiga en el pensamiento de alguien, de tal manera que modifica su entendimiento del orden de las cosas y hasta sus propias decisiones y conductas, se le llama convicción. Cuando una convicción o un sistema de convicciones es aceptada por un conjunto de personas que forman una comunidad de mayor o menor tamaño, se vuelve una suerte de verdad general dentro de esa comunidad que influye en el habla y comportamiento de dicha comunidad, influyendo por lo tanto en lo que se conoce como sus usos y costumbres. Cuando una convicción comunitaria es muy fuerte, su aceptación y repetición se torna frecuentemente en algo exigible a cada miembro de la comunidad, bajo amenaza de ostracismo, esto es, aislamiento social. Lo anterior no es en sí mismo ni bueno ni malo, pues, como se observa de la historia, la humanidad ha sobrevivido a lo largo de cientos de miles de años repitiendo este modo de organización social y de generación de normas, al tiempo en que es altamente probable que todos consideremos que la supervivencia de la especie humana, y de toda otra especie, es algo deseable. No obstante, aunque la defensa que las comunidades hacen de su sistema de verdades no sea en sí algo bueno o malo, deseable o indeseable, cuando esta defensa es excesiva, férrea y obstinada, puede llegar a generar situaciones de alta injusticia para con quienes no están convencidos del sistema comunitario. He aquí algunos ejemplos de lo anterior desde la antigüedad hasta la fecha. El faraón egipcio Akenatón, asesinado por los sacerdotes del imperio por promover el monoteísmo. Sócrates,
condenado a muerte por votación mayoritaria de la sociedad ateniense por corromper a la juventud con sus enseñanzas filosóficas. Boadicea, la jefa celta de la Gran Bretaña, asesinada por los romanos por negarse a que su tribu fuera esclava de ellos. Jesúa ben Yosef, entregado a los romanos por el Consejo de Sabios Judíos de Jerusalén por no aceptar sin más las interpretaciones de las leyes mosaicas. Los grupos de cristianos originales que no aceptaban las interpretaciones institucionalizadas del Nuevo Testamento. Miles de personas durante la Baja Edad Media a manos de los inquisidores católicos. Miles de irlandeses que no reconocían la corona inglesa como el gobierno de la Gran Bretaña. Los judíos de los siglos XV al XX por negarse a desaparecer de la faz de Europa y América. Los palestinos por negarse a desaparecer de la faz de Israel. Los cristianos en gran parte del mundo musulmán por no aceptar a Mahoma como el único profeta de Dios y el Islam como la religión verdadera. Las mujeres por no aceptar un rol de sumisión en las sociedades machistas. Los hombres por no aceptar las nuevas masculinidades en las sociedades hembristas. Los homosexuales por negarse a ser heterosexuales. Los heterosexuales por negarse a ser homosexuales. Etcétera, etcétera, etcétera casi hasta el infinito. Es claro entonces, que la inamovilidad absoluta de un sistema de verdades bajo la amenaza de ostracismo o inclusive de muerte, puede generar situaciones de opresión a los sujetos e inamovilidad social, lo cual ha dificultado a lo largo de la historia la generación de nuevo conocimiento que no esté fundado en meras ocurrencias subjetivas que lograron imponerse y que, salvo raras ocasiones, son falsas, pues de la mente de un sujeto o de la convicción comunitaria no pueden emanar solo porque sí. Verdades generales, universales y absolutas. Los sujetos nos equivocamos al pensar con mayor frecuencia en comparación con las veces en las que acertamos, y, los aciertos son, también con mucha frecuencia, casualidades y accidentes. Tercera parte, metodología como fundamento y legitimación del conocimiento científico. En su libro 100 preguntas básicas sobre la ciencia, Isaac Asimov, erudito del siglo XX, aclara con sencillez que lo que distingue el conocimiento científico de cualquier otro tipo de conocimiento son sus fundamentos metodológicos, esto es, la serie de pasos a seguir dependientes entre sí, con estrictas reglas de realización, para alcanzar una conclusión que no puede ser inmediatamente aceptada, sino que tiene que ser comprobada ante los ojos de muchos de manera reiterada e inequívoca. El método científico, explica Asimov con sencillez, consta de los siguientes pasos. 1. La generación de una pregunta respecto de cualquier tema y cuya respuesta sea problemática o desconocida. Por problemático se debe entender que la respuesta dada hasta ese momento para la pregunta formulada sea insatisfactoria para el sujeto que reflexiona. 2. Encontrar las condiciones de posibilidad del fenómeno que originó la pregunta, empleando el principio de economía, también llamado navaja de Occam. Esto es, que se debe ser lo suficientemente inteligente y crítico en la reflexión y el análisis, para encontrar cuáles son los únicos factores que influyen en la existencia del fenómeno preguntado. Por ejemplo, si se pregunta a uno por la velocidad de traslación de la Tierra alrededor del Sol, el número de habitantes del planeta Tierra no resulta relevante y, por lo tanto, no es condición de posibilidad de la velocidad cuestionada. 3. Recabar toda la cantidad de datos posibles que se relacionen con el fenómeno y sus condiciones de posibilidad. Estos datos pueden y deben provenir tanto de la experiencia como de las investigaciones que, respecto del fenómeno problemático, hayan generado y ofrecido a la crítica otros pensadores o científicos que nos han precedido. A pesar de que esto se escucha sencillo, en la práctica no lo es por diversas razones. El primer obstáculo yace en la soberbia del sujeto, sus convicciones y sesgos. No es raro preguntarnos algo, reflexionar al respecto y encontrar una respuesta inmediata que suene convincente, casarnos con esa idea y, a partir de ese momento, defenderla a capa y espada, sin haberla hecho pasar por el filtro de la comprobación reiterada a través de la experiencia personal, colectiva, general y finalmente universal. El segundo obstáculo se encuentra en la dificultad de recabar datos a través de la experiencia personal, pues las oportunidades que tenemos los sujetos en nuestra vida cotidiana de experimentar reiteradamente un fenómeno,
reproduciendo de manera controlada las probables condiciones de posibilidad para que éstas se reúnan y den lugar al fenómeno esperado, son muy escasas y normalmente requieren de una gran inversión de tiempo, dinero y esfuerzo. Es por ello que en tiempos actuales hay centros generadores de conocimiento científico, como las universidades y centros de investigación, con diversos niveles y entrenamiento gradual, que buscan garantizar las condiciones de investigación de las personas interesadas en fenómenos problemáticos. Al mismo tiempo, hay también centros recopiladores de conocimiento, como los acervos, las bibliotecas, las hemerotecas, las filmotecas, las fonotecas, aunque no todo el material recopilado goza de la calidad de conocimiento científico. ¿Qué características debe entonces tener el conocimiento para que pueda ser considerado científico? Antes de responder a dicha pregunta, conviene sin duda ofrecer una definición de conocimiento, para lo que me remito a aquella ofrecida por Andrew Brock, profesor de la Universidad Carleton en California, Estados Unidos, quien en su libro Mind and Knowledge, definió el conocimiento como la creencia correcta y justificada de algo. De esta manera, el conocimiento científico sería la creencia correcta, esto es confirmada constantemente con los hechos, y justificada, esto es, contrastada y comparada con sus antítesis mediante la experimentación objetiva y pública, de algo. De lo anterior, se deriva que el conocimiento científico debe de poder presentar públicamente las siguientes características. Primero, ser el resultado de la aplicación de pasos metodológicos. Segundo, ser contrastable. Tercero, con criterios constantes de medición. Cuarto, ser predecible. Quinto, ser corroborable.